segunda leyenda tiene que ver, pues mire, esta es una leyenda que a mí me platicó un señor de Puerta de Cadena. Pues era mi abuelo suegro. Abuelo de mi esposa. Por eso era mi abuelo suegro. Él sabía muchas cosas. A él le platicaba a la gente de San Mateo, los viejitos de San Mateo, que cuando llegaron a Antonio Yaguno aquí, por eso les platicaba que en 1876 compraron la hacienda de San Mateo. En ese tiempo había conflictos políticos, porque la gente de San Mateo quería que en San Mateo hubiera un municipio. San Mateo fue municipio, ¿eh? Fue municipio igual que el Valle, pero los hacendados, que en ese tiempo todavía eran los hijos de Juan Nepomuceno, ellos enteramente estaban enojados y no sabían qué hacer. Tenían a un administrador que se llamaba Fermín Córdoba, y él era el que se les administraba esto. Entonces él tenía conflictos porque llegaba la gente, le tomaba la hacienda, cometían averías y se iban. Entonces llegó el momento en que pues mejor decidieron venderla, y fue en el 15 de septiembre de 1876 cuando se la venden a Antonio Yaguno Asa, y ya, supuestamente todo iba a quedar tranquilo. Pero no, este señor empezó a perseguir a los que pedían el municipio, les quemó las casas, les quemó los jacales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchos de ellos se organizaron en una partida de gente que querían el municipio y querían obligar a que Yaguno se fuera y dejara la hacienda, querían asustarlo. Todavía no se sabe el nombre de ese pájaro azul, todavía no se sabe, pero sí se sabe que quien andaba detrás de él eran las cabecillas, los cerebros que querían el municipio. De los cabecillas era Santiago Montellano, el otro era Irineo Montoya, el antepasado de todos los Montoyas que usted conozca de aquí. Los Montellano, ellos provenían de San Miguel, porque antes San Miguel pertenecía a San Mateo, y otros eran un señor que se llamaba Lucas Macías, otro señor se llamaba Leandro Sarmiento Oliveros, había Fernando Zavala. Fernando Zavala viene siendo el tatarabuelo de los Zavalas de ahorita de aquí de San Mateo. Ellos eran los que querían el municipio, pero ya no podían. Entonces se organizaron y se pusieron de acuerdo con un ladrón, con un bandido, que llegaba a Milpillas, robaba, llegaba a Meca, robaba y se escondía en la sierra, llegaba a Lobato, robaba, llegaba a Ábrego, robaba, pero donde no le podía llegar era San Mateo, porque luego lo que llega a Yaguno empieza a contratar un montón de personas para que le defiendan la hacienda, y sí hay. Pero entonces él acostumbraba resguardarse en el rincón de Jamaica. Ahorita se le conoce como el Tasajo, que es la parte poniente de Jamaica donde da vuelta el río. Claro. Hay unos barranquitos allá, sí. Ahí se escondía ese, y el pájaro azul. Hasta que en una ocasión, sí atacó la hacienda, entró y todo, y ¿dónde va encontrando a Yaguno? Aquí. No, este señor entraba, y ahora les ordenaba a los sirvientes que tenía el hacendado, que le mataran borregos a toda su gente y todo lo que... No, aquí en el patio se hacían comilonas, se hacían pachangas, ¿sí? Y entonces, pues Yaguno por ahí escondidito, debajo de la cama, y no lo hallaba. Hasta que una vez le avisaron a Yaguno. ¿Saben qué? Ahí viene a atacar otra vez el pájaro azul, y viene a atacar otra vez el pájaro azul. Y sí llegó, nada más que antes de que entrara, lo disfrazaron de peón a Yaguno. Y como dicen que hay túneles, lo sacaron por el túnel, donde estaba el hospital aquí atrás, sí. Donde estaba el hospital, ahí era donde salía el túnel, rumbo a la huerta, allá a la huerta, y escapó, vestido con su sombrerito de palma, con su pantaloncito de palma, sus guarachitos, y como quiera todo tiznado lo pusieron, y ya iba caminando como peón, y fue la forma que se escapó. Esto ya estamos hablando aproximadamente de entre 1878 y 1882. Agarraron a los cabecillas, no al pájaro azul, sino a Montellano. Se los llevaron a la cárcel y los acusaron de robo. De eso tengo papeles. ¿Sí? Tengo papeles de ese robo de 1878, donde estuvo en la cárcel Santiago Montellano, Irineo Montoya y otros. Porque Yaguno pensaba que el pájaro azul era Santiago Montellano. Él era el cerebro,
Era el cerebro, Santiago Montellano, era el coco, era el ideólogo. Y entonces lo metió a la cárcel pensando lo que él era. Al poco tiempo salió que no era. Le descubrieron que no era, porque apareció un ladrón en Ameca. También tengo los documentos. Apareció en Ameca un ladrón donde a la hora que le empezaron a hacer sus cuentas, dijeron, fue el que estuvo robando la hacienda de San Mateo en 1878, etc. Y le empezaron a hacer la lista de todo lo que había robado, asaltado y demás. Había matado gente. O sea, era un ladronzuelo. Y entonces yo quiero suponer, ahorita el nombre se me escapa, yo quiero suponer que ese pájaro azul era ese tipo que encontraron en Ameca y que ahorita no recuerdo el nombre, ya lo platicaremos. Claro. Porque, bueno, no sabía cómo íbamos a platicar esta historia si no me lo hubiera traído la leyenda. Esa es la segunda leyenda. La segunda leyenda de ese pájaro azul que el pájaro azul atacó a los yagunos, queriendo, pues, una parte hacer mal a la hacienda y hacerlos correr. Sí, y sobre todo, más que nada, este ataque, Memo, este ataque era un asunto político. Claro. Porque él se alió con los que querían el municipio. Y entonces usaron al ladrón para debilitar a Yaguno, pero no, Yaguno hizo exactamente todo lo contrario, se enojó más, etcétera, etcétera. Y después de esto es donde nace la tercera leyenda. ¿Oh, sí? Que nos la va a contar en estos